Este espacio es presentado por Catunasi Uruguay. Señores, a lo largo de este año especialmente, pero también en los años anteriores, venimos discutiendo sobre la calidad de nuestra enseñanza, sobre las bofetadas fuertes que nos han dado los resultados de las pruebas PISA, vinculadas a una comparación entre el nivel de la enseñanza en Uruguay, por lo menos en algunos peldaños, ¿verdad?, especialmente en secundaria, en relación con los niveles de la educación en otras partes del mundo. Es tradicional, lo he escuchado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que no somos buenos en matemáticas, que tenemos dificultades, que tenemos complicaciones, que somos más para las letras que para los números, y el debate siempre ha estado centrado en si enseñamos concretamente bien las matemáticas o si concretamente, de alguna forma, las matemáticas no tienen, el mundo de los números no tienen ese atractivo que, sin embargo, muchos especialistas señalan. Estamos en estos momentos en diálogo con alguien que nos puede ayudar muchísimo sobre este tema. Es doctora en matemática, grado 5 en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, investigadora de la Facultad de Ingeniería, la profesora Hanna Rodríguez Herz. ¿Qué tal, Hanna? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por recibirnos. ¿Qué pasa? ¿Los números son tan difíciles? ¿Qué dicen los números? Hay muchas cosas. Yo creo que bueno, hay que esperar un poco para poder ver más finamente lo que está diciendo los resultados de PISA. Yo estaba mirando justamente ahora las preguntas y sabes que en las preguntas que son de contestar múltiple opción no nos va tan mal, nos ha ido mejor, o sea, por lo menos en las tres que pusieron como ejemplo, nos fue mejor que en el promedio de la OCDE, en las tres que están como ejemplo en las pruebas PISA. Mirá. Nos fue mejor que en el promedio de la OCDE. Es bueno señalarlo. Sí, lo que tenemos es que tenemos un porcentaje muy grande de omisión. Omisión es cuando un chico deja de contestar la pregunta. Estamos en el top 5 de las omisiones de todas las pruebas PISA. Somos de los 5 que más dejan de contestar preguntas. Ajá. O sea, hay un 15% de nuestros chicos que dejan 60% de la prueba sin contestar. Sí. Eso es, o sea, es bastante grande. Ahora, yendo a lo concreto, sí tenemos problemas en matemática. Solo un tercio de nuestros profesores de secundaria son titulados. Un tercio nada más. Solo un tercio. ¿Y cuál es el nivel de competencia, de idoneidad de aquellos del resto, de los otros 2 tercios? Y no está estudiado, porque pueden ser tanto estudiantes de ingeniería o estudiantes de licenciatura, o sea, no hay requisitos para ser docente de secundaria. Entonces, no hay un relevamiento de cuál es el nivel que tienen. Claro. Hubo una encuesta cifra el año pasado que decía que solo 1 de cada 10 terminan sus estudios en tiempo y forma. Sí. O sea, eso muestra que no tenemos un déficit en la formación docente. Hanna, tampoco quiero cargar las tintas con los docentes, que, o sea, muchos de ellos hacen trabajo heroico, ¿no? Porque trabajan en condiciones bastante malas. Sí, eso lo sabemos. No son las condiciones ideales, ni para los docentes ni para los alumnos, ¿Qué pasa? ¿Hay diferencias entre los resultados que da la actividad privada con la actividad pública? Estoy hablando de la enseñanza. Mira, hay diferencia entre los contextos muy favorables y los desfavorables. Porque así, o sea, lo que ocurre es que la enseñanza privada se da únicamente, o sea, por lo menos de lo que se ha testeado, la enseñanza privada se da en el contexto muy favorable y favorable. O sea, si lo dividís por contextos, no hay diferencia significativa entre el rendimiento entre lo privado y lo público.
pero claro, lo que ocurre es que lo privado se da en el contexto muy favorable y en el contexto favorable. Entonces, si comparás privado y público, en general estás comparando solamente contextos que son diferentes, ¿no? Pero si lo dividís por contexto, no hay diferencia entre la gestión privada y la pública. Bien. Hanna, los números marcan una especie de alfabeto, ¿verdad? Un lenguaje, un idioma. ¿Deberíamos aprender a leerlos como leemos a partir de las letras, por ejemplo? Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos, no solo acá, es a nivel mundial, es que no se introducen las matemáticas tempranamente. Como bien decís, es un idioma. Y es también como un juego, es como aprender a jugar al fútbol. Si aprendés a los 20 años no vas a jugar tan bien como si aprendés de muy chiquito, ¿no? Claro. Y creo que la matemática tendría que introducirse tempranamente, yo creo que a nivel inicial inclusive, con juegos obviamente. Sí. Y porque si no, o sea, yo creo que se introducen en el niño tardíamente. Y entonces, obviamente el chico no tiene familiaridad y se va produciendo como un rechazo que es progresivo. Eso se ve acentuado con que la formación docente no es la mejor. Claro. Entonces, es muy difícil que uno adquiera el gusto. Y si uno no adquiere el gusto por ella, después es muy difícil que uno adquiera capacidades en ella. Claro. Nos sentimos a veces más débiles frente al mundo de los números para comprenderlo. En tu caso, Hanna, ¿cómo ingresaste concretamente? ¿Con qué nivel de confort llegaste concretamente a realizar una tarea que te ubica como doctora en matemática? ¿Qué compatibilidad encontraste entre tú y los números? Bueno, yo jugué con cosas relacionadas con matemática desde muy chica. Probablemente porque mis padres, los dos tenían carreras relacionadas con los números, y mi mamá es estadística y mi papá era contador, y entonces todos mis hermanos han hecho cosas relacionadas con los números. Por eso creo que es importante el ambiente temprano. Sí. ¿Y eso se aprende a partir de qué? De los ejercicios, de la lectura, independientemente, ¿verdad?, de la enseñanza que te puede dar el clima familiar, es decir, la inclinación, como tú decís, de un ámbito favorable para tomar decisiones de seguir el camino de los números, o la competencia de los docentes. Yo creo que de todo. O sea, creo que inicialmente se introduce a través de los juegos. Hay juegos que te pueden llevar a estimularte en el área matemática. Y luego, por supuesto, que está el tema de los docentes y de la formación. Es impresionante la cantidad de gente que cambia de carrera incluso para no tener contacto con la matemática. Y eso influye incluso en nuestro desarrollo económico. O sea, tenemos menos ingenieros que los que precisamos. Claro. Hay aspectos de la vida profesional y de las destrezas adquiridas por nuestros alumnos que están mal dirigidas laboralmente. La gran pregunta que uno se puede plantear es: ¿qué seguir? ¿El sentido del corazón hacia nuestra vocación o el sentido pragmático de observar qué es lo que la sociedad necesita de nosotros? Es que eso es muy difícil. O sea, en general la gente sigue la carrera por lo que le gusta. Es muy poco el porcentaje de gente que lo hace solo por o sea, a nivel universitario son pocos los que lo hacen por un criterio económico, me parece. O sea, en el fondo hacen o porque lo heredaron o porque les gusta. O sea, en general influye bastante lo que les gusta a las personas. El tema es introducir el gusto tempranamente. Claro. Eso, y bueno, para eso se requiere tener docentes muy bien formados, porque como somos poquitos los que nos gustan los números, si uno quiere hacer una política de divulgar más el alfabetismo numérico de alguna manera, por llamarlo de algún modo, tenemos que mejorar la calidad de nuestros docentes, incluso a nivel inicial en esa área. Claro. Vilma de Positos me escribe que uno de los problemas que entiende para compatibilizar con los números es que los números no pueden ser abandonados. La lectura es más fácil dejar de leer por un cierto tiempo, dice Vilma. Los números, si se abandonan, se pierden los códigos que hemos aprendido en el pasado alrededor de ellos. ¿Es así?
No sé si es así. No sé por qué no he dejado los números como para saber por experiencia propia, pero yo creo que se puede recuperar. Es cierto que lo que ocurre es que con la lectura uno tiene una mayor práctica que la que tiene con los números. O sea, nos acostumbramos de chicos a leer y tenemos una mayor familiaridad con la lectura que con los números. Claro. Creo que por eso no es comparable lo que nos pasa con la lectura que lo que nos pasa con los números. ¿Qué te dicen los alumnos? ¿Cuáles son los problemas que te marcan? Bueno, yo tengo un tipo de problemática muy distinta que la que tiene secundaria. La problemática que tenemos en universidad tiene más que ver con la masividad. Ajá. Y no con el nivel. No tanto con el... Bueno, hay un tema de nivel. O sea, en los primeros años... ¿Llegan preparados? Bueno, lo que nos da a nosotros en las herramientas diagnósticas es que no llegan, o sea, el salto de secundaria a universidad es muy grande. Ajá. Es muy grande. Llegan menos preparados que lo que hace falta para lo que es primer año. Luego de primer año, ya el alumno, una vez que sobrevive primer año, el tránsito a lo largo de la carrera es mucho más suave, pero el primer año es realmente un golpe. Creo que tenemos a nivel educativo problema en las transiciones, de primaria a educación media y luego de educación media a universidad. Hay como dos grandes golpes que no estamos haciendo bien el tránsito. Claro. ¿Qué le dirías a un chico que tiene matemáticas por delante que dar ahora en vacaciones, que quedó postergado, no exonerado? ¿Qué le dirías concretamente? ¿Cómo encarar las matemáticas? ¿Cómo se le pierde el miedo o el temor o un excesivo respeto a los números? Y bueno, estudiando obviamente y a veces con ayuda, Uh-huh. Lo que pasa que es un tema estructural, es muy difícil, no hay una receta mágica para los números. Sí. Yo creo que los docentes tenemos gran parte de la responsabilidad en eso que nombrás, el excesivo, el miedo reverencial hacia las matemáticas. Sí. Los docentes tenemos mucho que ver en eso. Tenemos mucho que aprender. Mirá que es un fenómeno mundial, no es solo de aquí. Sí. Sí. Lamentablemente no tengo recetas para eso. Es solo estudiar, pedir ayuda y bueno, cada persona entiende las matemáticas de una manera distinta. Creo que era Feynman que decía que los chicos que tienen más dificultad con matemáticas es porque efectivamente la matemática que ellos estudian es más difícil. Hay pequeños atajos, pero uno los tiene que ir como construyendo. Uh-huh. Y por eso hace falta una educación como más personalizada, que lamentablemente no tenemos la opción de tener, porque tenemos fenómenos de masividad. Hanna, gracias por este tiempo. Estaba observando y quiero recomendarle a la gente tu blog, y por qué no, donde abandonas las matemáticas en muchos casos y te dedicas a otros temas. Por ejemplo, me he enterado que estás podrida de las redes de género, por ejemplo, de los secretos, mejor dicho, que la mayoría de nosotros sabe que bajar de peso no tiene muchos secretos, y hablas de la dieta de la luna, la reforma, reformar la reforma de la UDELAR, si la política está por encima de lo tecnológico. Debe ser muy interesante hablar contigo más largo sobre estos temas, Te vamos a invitar, te vamos a fastidiar. Pero mientras tanto, por favor, es un gusto. Pero mientras tanto, le decimos a la audiencia que el blog es "Y por qué no", de Hanna Rodríguez Hertz. Está en la sección de columnista de Montevideo Portal. Y recuerden que Hanna es doctora en matemática, grado 5 en Facultad de Ingeniería de la UDELAR e investigadora en la Facultad de Ingeniería de la UDELAR también. Ha sido lindo, Hanna, hablar contigo. Te vamos a traer también para hablar sobre esos blogs, pues sobre ese blogs, esa modo de comunicación que tienes con la gente. ¿Te complementa? Sí. Yo escribo mucho en Twitter y bueno, a partir de ahí surgen intercambios y bueno, después trato de resumirlos o de escribir todo concretamente en una columna. Bien. De eso hablamos, de esos temas diversos,
nos alejamos de los números en una próxima. Bueno. Y hacemos que la doctora en matemáticas se meta en otras Honduras. ¿Te parece bien? Bueno, buenísimo. Te agradezco. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Hanna. Gracias por estar con nosotros. Repetimos, fue la profesora Hanna Rodríguez Herz en la mañana de Tiempo Presente.